pues estas pláticas tienen la finalidad no solamente de apoyarnos en el área ministerial, sino también en el área personal. Por ejemplo, esta plática pues tiene que ver con eso, ¿no? El corazón del líder. Entonces estamos tratando de que las pláticas no solamente tengan que ver con el ministerio, con el qué hacer, sino con el ser. Eso es muy importante. Entonces, porque pues, y de hecho ese es el propósito del título, liderazgo piadoso, ¿no? Un liderazgo que teme a Dios, que depende de Dios, que ama a Dios, y por supuesto que ese amor lo refleja en su amor a la iglesia y su servicio, fiel, constante, amoroso también a la iglesia. Entonces es la finalidad. Y en esta noche, gracias a Dios que el pastor Josué nos va a compartir la plática y esperemos que, seguros estamos de que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Pero vamos a orar, hermanos, antes de comenzar, vamos a pedir la dirección del Señor, ponernos delante de su presencia y rogar que sea Él el que nos dirija, que nos bendiga en esta noche y esta plática pues sea para la gloria del Señor, edificación de nuestras vidas y que a través de un cambio de corazón podamos servir a la iglesia de una forma que le glorifique a Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche porque es un gozo, un privilegio poder estar juntos como hermanos para escuchar, Señor, con atención tu palabra. Creemos que tienes mucho que decirnos porque hay todavía muchas cosas que cambiar en nuestras vidas y hay muchas cosas también que deben mejorar en nuestro ministerio. Y la finalidad de estas pláticas es que nosotros, Señor, vayamos creciendo en un entendimiento bíblico, certero, bajo la dirección de tu Espíritu, para que podamos ministrar mejor, pero no sin antes, Señor, suplicarte que hagas tu obra en nuestros corazones, que hagas de nosotros personas que te glorifiquen a través de su vida y podamos ser de inspiración para aquellas personas que servimos. Gracias por la disposición de cada uno de los pastores que pues ha estado gustoso de recibir la invitación, aceptarla y preparar estos temas. Gracias, Señor, por ese esfuerzo. Gracias por cada persona que se está uniendo. Y te rogamos que pues estas pláticas, como todo lo que estamos haciendo, cada uno de los ministerios, cada quien dentro de su área ministerial, anhelamos con pasión, Señor, que tu obra crezca, que el presbiterio se fortalezca y, Señor, que podamos a través de nuestras vidas y lo que hacemos glorificar tu nombre. Ponemos pues esta plática en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, nada más si quiere explicar la dinámica del tema y ya, pues que tenga usted la libertad de comenzar. Muchas gracias, pastor. Nada más, primero déjenme preguntarles, espero que sí todos vean la presentación, ¿verdad? Porque comentábamos ahorita con Marcos, el inconveniente es que yo no puedo ver si lo están viendo, pero de acuerdo a la prueba que hicimos previa, pues no debe haber problemas. Entonces espero que todos podamos ver la presentación y quisiera pedirles que si en algún momento ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda o algún comentario que quieran hacer, con toda libertad, lo hagan, ¿verdad? En el momento que la tengan. Si quieren esperarse al final también, al final va a haber un tiempo para preguntas y respuestas. A lo mejor va a haber más preguntas que respuestas, pero bueno, trataremos de que no sea así. Y entonces si quieren esperarse también al final, pues también lo pueden hacer, ¿verdad? Es decir, si usted quiere preguntar en el momento, hágalo. Si usted quiere esperarse al final, también espérese, no hay problema, ¿verdad? Pero lo que sí no quisiera yo es que se quedaran con nada. En el momento que surja un comentario, alguna duda, alguna observación, pues que sintamos esa libertad. Bueno, entonces, dicho eso, vamos a entrar en materia. El tema que amablemente... ese era mi teléfono, perdón, déjenme lo pongo en silencio.
Ok. Les decía, el tema que amablemente el Ministerio de Educación me invitó a compartir con ustedes en esta noche tiene que ver con dos aspectos que están estrechamente relacionados entre sí: el corazón y el llamado de líder cristiano. Esta relación se basa en el hecho de que el llamado de Dios a servirle en su iglesia, sea como pastor, como anciano de iglesia, como diácono o como encargado de un ministerio en particular, es un llamado al corazón del líder. Cuando el Señor Jesús llamó a Pedro a apacentar su grey en aquel encuentro a la orilla del mar del Cristo resucitado con sus apóstoles, que Juan registra en su Evangelio en el capítulo 21, es claro que el Señor apeló al corazón de Simón. ¿Cuál fue la pregunta que Jesús repitió 3 veces a su discípulo? ¿Me amas? Y ante la respuesta afirmativa las 3 veces de Pedro, viene el llamado: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Desde entonces, el llamado no ha cambiado. Sigue estando dirigido al corazón de quienes Jesús ha elegido para apacentar su grey. Por eso digo que el llamado y el corazón están estrechamente relacionados. Y en esta relación va primero el corazón. ¿Cómo es el corazón de un líder cristiano? Esa pregunta se le hice a mi esposa a principios de semana. Ella me contestó: ¿grande? Yo le dije: sí. Pues no sé, me dijo, tú dime. Ya estoy como él me dijo y te dijo y le dije. Bueno, pero el chiste es que ella me dijo, pues tú dime cómo es, ¿no? Déjenme les digo a ustedes lo que le contesté a ella. El corazón de un líder esencialmente es igual que cualquier otro corazón humano. Un corazón que el profeta Jeremías describe en el capítulo 17 de su libro. El corazón de un líder, igual que cualquier otro corazón humano, es engañoso. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Ahora, tan cierto como esto es igual de cierto y maravilloso además algo que sucedió en el corazón del líder cristiano, algo sobrenatural, algo que sucedió también en el corazón de todos los cristianos genuinos: el llamado de Dios. Y no me refiero al llamado a ser pastor o anciano de iglesia o diácono o ministro de música o titular de algún otro ministerio eclesiástico. Me refiero a un llamado más esencial, más fundamental, el llamado primario que todo cristiano recibe por parte de Dios y que el apóstol Pablo menciona en Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, dice Efesios 2, 4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Ven? Este llamado es el llamado de muerte a vida. Por eso dije que es un llamado, que es algo que sucedió de manera sobrenatural. Algo sobrenatural sucedió en nuestro corazón. Todos los cristianos, hermanos, somos muertos resucitados por gracia solamente, mediante la obra redentora de Cristo solamente. Ahora, en esta nueva condición, nuestro deber y nuestro privilegio es honrar, dignificar el llamado que recibimos de Dios. Pablo expresa el deseo de que sus hermanos en Tesalónica y por extensión nosotros también seamos dignos de ese llamado. Él ora para que esto suceda. Escuchen 2 Tesalonicenses 1:11 y síganlo con su vista.
Por lo cual, dice Pablo, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Cómo podemos dignificar nuestro llamado? Pues el mismo texto lo dice, cumpliendo todo propósito de bondad y toda obra de fe que el mismo Dios que nos llamó nos impulsa y nos empodera para realizar. Y aquí entramos ya en el terreno de la vocación. Etimológicamente, vocación significa llamado o convocatoria. Eso es la vocación. Es el llamado de Dios a hacer algo. En tiempos de la Reforma, Martín Lutero hizo énfasis sobre la idea de que el cristiano debe ver su área de trabajo como su vocación, siempre y cuando Dios lo haya llamado a servir ahí. Esto eleva nuestra ocupación, la que sea, a una responsabilidad sagrada. Lutero se refería a que Dios continuaba su trabajo de creación a través del trabajo del hombre en sus diferentes oficios. A través de nuestra vocación, servimos a la sociedad, y esto es muy importante. Lutero llegó a declarar, Dios no necesita nuestras buenas obras, pero nuestro prójimo sí. Entonces, como cristianos, hermanos, recibimos primero el llamado primario, el llamado a ser hijos de Dios. Luego, el llamado a servir a nuestros prójimos a través de nuestra vocación y así dignificar nuestro llamado primario. Sin embargo, cuando hablamos de vocación en términos de un llamado de Dios, hay un llamado que un grupo especial de cristianos recibe. Es un llamado entre los llamados. Una vocación que más que un llamado de creación, es un llamado de redención. Porque es un llamado a servir a las almas que Cristo ganó a precio de su propia sangre. Ese llamado que recibió Pedro junto con el resto de los apóstoles. Y después de ellos, todos a quienes Dios eligió entre sus elegidos para servir como líderes dentro de su iglesia. ¿Somos dignos de ese llamado? No, por supuesto que no. Pero igual no éramos dignos de ser llamados para ser hijos de Dios, y sin embargo Dios nos llamó. Y luego nos volvió a llamar. Esta vez para encargarnos el cuidado de su grey. Es normal que en algún momento nos lleguemos a sentir incompetentes o súper incompetentes si aplicamos el Peter's Principle o el principio de Pedro. No sé si estén familiarizados o si alguna vez hayan escuchado este término, este principio de Pedro. Es un principio que tiene que ver con las corporaciones y no tiene nada que ver con el apóstol Pedro. Se llama Peter's Principle o principio de Pedro porque el señor que lo planteó originalmente se apellidaba Peters, por eso se llama así. Y básicamente es que uno avanza dentro de una organización hasta que llega a su nivel de incompetencia. Por ejemplo, alguien llega a una empresa a ser office boy, ¿no? Y él es muy bueno como office boy. Entonces lo ascienden a auxiliar de un departamento. Si demuestra competencia en ese puesto de auxiliar, entonces pueden ascenderlo a ser titular de un departamento. Si muestra competencia en ese nivel, entonces pueden ascenderlo o promoverlo a una sugerencia y así. Hasta que llega un punto en que el nivel al cual es ascendido ya muy apenas lo cumple, es decir, se vuelve incompetente.
Y eso aplica casi para todos, excepto para 2 tipos de personas. No aplica. Hay personas que según este principio son súper competentes. ¿Cuáles son? Los que son capaces en todos los niveles. Y entonces van ascendiendo hasta que llega un momento en que los de arriba, que son incompetentes en ese nivel, se sienten amenazados por esa persona, y generalmente estas personas tienen que emigrar a otra empresa para seguir desarrollándose. Esos son los súper competentes. Y hay los súper incompetentes. Ya se imaginan quiénes son, ¿no? Los que no servimos ni para Office Boy siquiera. Entonces, hay gente así. Entonces, les decía yo, podemos llegar a sentirnos en algún momento incompetentes o incluso súper incompetentes para el llamado de servirle a Dios como líder de iglesia. ¿Qué podemos hacer en ese momento? Hay un ejemplo en la Biblia que puede ayudarnos. El ejemplo de Moisés. Durante sus primeros 40 años de vida, Moisés vivió en un lugar de privilegios. Como miembro de la familia de Faraón, disfrutó de prestigio social, de riqueza económica. Él tenía un proyecto de vida ideal, pudiéramos decir. Cuando se dio cuenta, sin embargo, de la opresión de sus compatriotas y se sintió contrariado por ello, utilizó su fuerza física, y la impunidad que su posición social suponía para ejecutar una especie de justicia por mano propia en contra de un egipcio abusador que había asesinado o que había golpeado a uno de sus compatriotas. Y Moisés lo mató. Era su forma de liberar al pueblo de Dios. Obviamente, esta forma no era la forma de Dios. De manera que tuvo que huir con toda la impunidad y todo lo que él creía tener. Moisés terminó huyendo y terminó cuidando un rebaño de ovejas ajeno en las tranquilas campiñas de Madián, nada más por los siguientes 40 años de su vida. Entonces, Moisés pasó su juventud en la opulencia y su madurez en una mediocridad tranquila, pudiéramos decir. Y entonces, un día quedó embelesado por una zarza que ardía, pero que no se consumía. Y que al final resultó la manera, digamos, sorpresiva en que Dios lo llamó para una misión que le llevaría los terceros 40 años de su vida. Escuchen, por favor, Éxodo 3, versículos 9 y 10. Este es el ángel de Jehová hablando desde la zarza. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Este llamado de Dios a Moisés debió haberle movido el suelo santo que pisaba Moisés del miedo que sintió. Y sintió tanto miedo que empezó a discutir con el mismísimo Dios, presentando 4 objeciones que, según él, harían que Dios recapacitara en semejante elección para un héroe libertador. Objeción número 1. Dios, yo soy un donadie. Escuchen Éxodo 3, 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? A lo mejor no te enteraste, Dios, pero todo el atractivo mediático que yo tenía, toda la credibilidad
que yo tenía ya se fueron. Hace mucho que se fueron. Ahora soy pastor, ni siquiera pastor de iglesia, soy un pastor de ovejas nomás. Y si algo odian los egipcios, es a un pastor de ovejas. ¿Cómo respondió Dios? Déjenme ponerles algo que debió escucharse así, como principio de respuesta por parte de Dios. A ver si lo oyen. Oh, no me fue. ¿Se oyeron? ¿Otra vez? Bueno, la idea es eso. Se debió haber oído, ¿no? Estás equivocado, Moisés. Oh, esta cosa ya se quedó. Espérenme. Nomás era el buzzer. Nada más. Ya. Estás equivocado, Moisés. Debe haberlo dicho Dios. Estás equivocado, Moisés. ¿Con qué poco aguacate te salen ronchas? Versículo 12. Y él respondió, Dios respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto, no si lo sacas, no a ver si lo sacas. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Este llamado, Moisés, le dijo Dios, no está basado en tu credibilidad, está basado en la mía. Yo no quiero que Egipto ni Israel se impresionen contigo, quiero que se impresionen conmigo. Esa fue la respuesta de Dios a la primera objeción de Moisés. Objeción número 2. Dios, no me van a creer. Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Van a pensar que estoy loco. Yo puedo creer en ti porque me estás hablando, pero date cuenta, estamos en medio de la nada. Nadie puede verte aparte de yo. Y yo sigo siendo un don nadie. ¿Tú crees que me van a creer siendo un don nadie? Y menos si llego diciendo que Dios me habló. Más de nuevo, mi querido Moisés, yo estaré contigo. El mismo poder que te demostré en privado, ha de haber dicho Dios, porque para entonces ya Dios le había dicho a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara, tírala. Y la vara se había convertido en serpiente, bueno, una serpiente de septiembre. Ahora tómala de la cola y se volvió vara otra vez. Después, mete tu mano a tu seno, sácala, salió leprosa. Métela de nuevo, sácala y salió sana. Bueno, ese mismo poder que te demostré en privado, se los voy a mostrar a ellos. Y entonces, Éxodo 4:5, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres. No cualquier Dios, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El punto es que se impresionen conmigo, no contigo, y créeme, me voy a lucir como no tienes idea, Moisés. Tercera objeción. Dios, no tengo los dones que se necesitan para esta misión. Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Señor, si me ponen nervioso las ovejas, ¿cómo crees que me voy a poner en la corte de Faraón? ¿Conoces el análisis FODA? Bueno, pues todo lo que tengo para esta misión son la D de debilidades y la A de amenazas. Olvídate de las fortalezas, olvídate de las oportunidades. Yo no lo tengo, Señor. No lo puedo hacer.
Me imagino a Dios diciéndole, ay, Moisés, me dueles, Moisés, me dueles. Éxodo 4, 11 y 12. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Todavía no entiendes, ¿verdad? No eres tú, soy yo. Ve. Si te estoy mandando, ve, porque yo voy a suplir tu tartamudez con mi elocuencia. Y objeción número 4. Por favor, Dios, en serio, no me hagas esto. Éxodo 4:13. Y él dijo, ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. En serio, Señor, ponte a pensar. Soy prófugo por homicidio. La verdad, ya no tengo edad para estos trotes. Soy alguien abominable para los egipcios y aparte de todo, no puedo hablar bien. No, Señor, no. No voy, no voy, no voy. Y cuando digo que no voy, pues no voy. Y diría a mi mamá, nomás que te mande solo. Así ha de haber dicho Dios. Tú no sabes lo que te espera. Yo tengo mis razones, yo tengo mis propósitos. Mira, todavía no sale, pero voy a escribir un libro. Se va a llamar Proverbios. Y ahí va a decir en el capítulo 3, versículos 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Entonces, deja de quejarte. Si lo que necesitas es un vocero, voy a enviar a tu hermano Aarón contigo, así que párale las quejas, andando, que se hace tarde. El resto de la historia la sabemos, ¿no? Moisés finalmente respondió al llamado y así se puso en marcha la operación de rescate más espectacular de todos los tiempos. Bueno, la segunda más espectacular. La primera fue la que hizo nuestro Señor Cristo Jesús cuando nos rescató a todos nosotros. Entonces, hermanos, nos sentimos subcalificados para el llamado de Dios a servirle como líderes en la iglesia, pues como diría Diango, bienvenido al club. Todos nos sentimos así. El trabajo para el reino de Cristo es un trabajo sobrenatural, sin importar en qué área nos haya llamado el Señor. Así que, en realidad, si no sentimos que necesitamos desesperadamente una fe genuina para realizarlo y una total dependencia de Dios para hacerlo bien, entonces, o no es Dios el que nos está llamando, o todavía no hemos comprendido de qué se trata. Probablemente sea esto último y estamos como Moisés, argumentando con Dios sobre nuestra condición, nuestra falta de dones, nuestro sentimiento de inferioridad para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Si es así, hermanos, los redarguyo en nombre de Cristo a que detengan esa locura. Tenemos que entenderlo de una vez por todas. El llamado de Dios para servirle en su iglesia no se trata de nosotros, de ninguno de nosotros. Se trata de Él. Así que la pregunta no es si tenemos lo que se necesita, porque nadie lo tenemos, al menos no en los niveles deseados. Miren, no vamos a tener tiempo para ver las 5 marcas que debemos evidenciar para comprobar nuestro llamado a servir a Dios como líderes en su iglesia. Pero rápidamente, en la primera carta que Pablo escribe a Timoteo y en la que describe a Tito también,
El apóstol de Tarso enlista los requisitos que debemos tener los líderes de iglesia. No los vamos a ver, solo quiero que reflexionemos en lo primero que Pablo menciona como algo indispensable. Primero vamos a ver 1 Timoteo 3:2. El versículo empieza diciendo, es necesario que el obispo sea irreprensible. Cuando escribe a Tito sobre el mismo asunto, inicia de la misma manera. Tito 1, 5 y 6. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible. Un líder cristiano, hermanos, debe ser irreprensible. En eso nos debemos enfocar. Porque tiene que ver con dignificar el llamado, lo que veíamos al principio. Y no es una sugerencia, no es una recomendación. Fíjense que el texto de Timoteo dice, es necesario que el obispo y presbítero y pastor, en el contexto en que está escrito este pasaje, significa lo mismo. Funcionalmente, sobre todo en nuestra iglesia presbiteriana, tiene distinta connotación. Por ejemplo, el obispo, esa figura, no está en la iglesia presbiteriana. Y tenemos distintas connotaciones para el pastor y para el anciano de iglesia, pero bíblicamente es lo mismo, ¿ok? Entonces, no es una sugerencia que los pastores y los ancianos de iglesia y los diáconos y los ministros de música y los titulares de relaciones, de evangelización, de recursos, de relaciones, sean irreprensibles. Es un requisito. Para hacernos pastores o ancianos o diáconos o ministros de música o de algún otro ministerio, primero debemos ser para luego poder hacer. Ahora, ¿qué es ser irreprensible? El doctor Miguel Núñez, en su libro de Pastores y Predicadores, señala que cuando Pablo se refirió a alguien irreprochable o irreprensible, como traduce la palabra de la Reina Valera 60, no estaba pensando en alguien que no peca, sino en alguien que cuando peca, lidia íntegramente con su pecado. Alguien irreprensible es alguien honesto, alguien transparente, lo que en el folclore nuestro es alguien que no tiene una doble cara, que no tiene cola que le pisen, que puede y que sabe rendir cuentas a otros pastores cuando hay que rendir cuentas, a otros líderes de la iglesia. Y esa manera de ser, esa manera de rendir cuentas hace que no haya cola que le pisen. Miren, hermanos, les ofrezco una disculpa de antemano por hablar en primera persona. A mí me han acusado de jactarme de mi pasado. Un pastor que me dijo eso. Yo no sé por qué haces tanto borlote si tú te jactas desde el púlpito que fuiste preso y que engañaste a tu esposa. Le dije yo, hermano, pero yo no me jacto. Yo no lo digo por jactarme. No es algo de lo que esté orgulloso, es algo que me da vergüenza. Pero es algo que necesito decir. No es para, o no es por otra cosa más que para que los más que puedan se eviten llegar al extremo que yo llegué y Dios los tenga que jalar de la manera que a mí me jaló. Pero otra, para que los hermanos sepan de primera mano el poder que tiene Cristo de cambiar a una persona. Yo estoy consciente que me falta mucho, hermanos. Tengo que lidiar con muchas áreas de mi carácter. Y lo digo para la gloria de Dios.
Yo fui fraudulento, yo fui adúltero, pero desde el 28 de diciembre de 1997 que yo entré a prisión, hasta este día, Dios ha trabajado conmigo. Y delante de Dios y para gloria de Dios y con enorme gratitud a Dios, puedo decir que no hay nadie que me pueda decir, de ese día acá, te vi engañando a tu esposa. O te vi haciendo una tranza. O vi que hiciste o que transaste a alguien y te fregaste a alguien. No. Que ese es el poder que tiene Cristo de cambiar a uno. Una persona irreprensible no es una persona que no peca. No hay, bueno, sí hay, nada más Cristo. Todos los demás pecamos de una manera o de otra. Pero la gracia nos transforma. No podemos equivocarnos. Entonces, el líder, hermanos, debe ser una persona de integridad, de madurez. Y no me estoy dando, conste que no me refiero a mí. Ya lo dije, me falta mucho. Pero a eso debemos tirarle. Ese debe ser nuestro objetivo. Ser una persona íntegra, una persona madura espiritualmente. Y Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, obviamente no se estaba dirigiendo nada más a líderes, se estaba dirigiendo a toda la iglesia. Y entonces, esa oración de Pablo y ese deseo de Pablo también aplica para todos nosotros, no nada más para los líderes. Ahora, es verdad, nos guste o no, los líderes somos ejemplos. Y como tales, somos imitados. Y la razón por la que el estándar es tan alto para un líder es porque el discípulo tiende a parecerse a la persona que lo formó. El pastor y los líderes de la iglesia reproducen en otros o reproducimos en otros lo que somos. El mismo Señor Jesús habló de este tema en Lucas 6:40. El discípulo, dice el Señor, no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Como bien dice el doctor Núñez, hermanos, debemos recordar este texto toda la vida, porque este versículo revela el verdadero color y la forma del llamado a ser líder en la iglesia. Como nos comportemos nosotros, júrenlo, que se van a comportar los miembros de la iglesia. Entonces, si damos un buen ejemplo, qué bueno, gloria a Dios. Si damos un mal ejemplo, la estamos regando doble. Por lo que estamos haciendo y por lo que le estamos enseñando a las ovejas que Dios puso a nuestro cuidado a hacer. Ahora, volviendo al punto que desencadenó esta explicación sobre la necesidad de ser irreprensibles. Les decía yo, la pregunta no es si tenemos lo que se necesita, porque nadie lo tenemos, no en los niveles deseados. Entonces, esa no es la pregunta. La pregunta es si estamos dispuestos a que Dios nos use con todas nuestras limitaciones para mostrar lo impresionante que es. Hermano, si a ti te han invitado a ser líder, o si tú estás sirviendo de líder, no podemos usar nuestra debilidad como una excusa para ser incrédulos, para negarnos. Porque ¿saben qué? Cuando uno se niega a servir a Dios y dice, no, es que hay otros mejores que yo. Probablemente, muy probablemente sí. La cuestión es que Dios te está llamando a ti y por algo te está llamando a ti. Y cuando somos así, en realidad estamos siendo orgullosos y nada más estamos disfrazando nuestro orgullo de humildad. Debemos renunciar a esa tentación.
Debemos dar un paso al frente y desempeñar con amor a Cristo el trabajo que Él nos manda hacer. En la seguridad de que Dios va a estar con nosotros, nos va a guiar, nos va a dar toda la ayuda que necesitemos. Y si alguien tuviera alguna duda todavía, escuchemos una vez más al apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 26 al 29, y con esto terminamos. 1 Corintios 1, 26 al 29. Dice ahí: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Acuérdense, vocación significa llamado. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin, dice Pablo en el 29, de que nadie se jacte en su presencia. No se trata de nosotros, hermanos. Se trata de que Dios se luzca a través de nosotros. De que hagamos realidad este texto. No somos los más sabios, no somos los más fuertes, no somos los más puros, pero Dios nos hizo puros y estamos en ese proceso. Póngase a pensar cómo era usted hace 10 años y cómo es hoy. Y dele gracias a Dios por el cambio que Cristo ha hecho en su corazón y que va a seguir haciendo. ¿Cuándo se va a terminar este proceso? Cuando nos muramos y estemos en la presencia de Cristo. Mientras, hay que seguir batallando, pero hay que seguir dignificando el llamado y hacerlo con amor. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Pastor Josué. Ahorita que está usted comentando eso, me acordé de 1 Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 9, donde dice el apóstol San Pablo: admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que me concedió no fue infructuosa. Al contrario, dice Pablo, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Entonces, realmente es eso, ¿no? O sea, es lo que comentabas, Pastor. Es por su gracia que nos sostiene, que nos ha salvado, que nos usa, a pesar de nosotros, para hacer cosas gloriosas, para que Él sea glorificado. Gracias, Pastor. Sí, Pastor. Hermanos, pues alguna pregunta, algún comentario que quieran compartir con el Pastor, es el momento. ¿Algún comentario que quisieran hacer? ¿O alguna pregunta? Pastor, en lo que los hermanos piensan la pregunta, yo sí quisiera hacerte una. Sí. Habrá algunos jóvenes o no tan jóvenes que a veces se preguntan, ¿cómo sé si Dios me está llamando al ministerio? Entonces, y bueno, ahorita pues hace falta pastores, ¿verdad? Y hay duda en las personas, a veces, ¿será que Dios me esté llamando? ¿Cómo sé que Dios me está llamando? Allá en el seminario, don Vito Lecters, que ya falleció, mi maestro de teología, decía, muchos alumnos, dice, puede ser que algunos de los alumnos vengan y digan, pues yo estoy aquí porque vi en el cielo la forma de las nubes y decía, SC, sigue a Cristo. Y entonces dice, no, te equivocaste, era siembra camotes, ¿no? Entonces, bueno, lo decía así de una forma chusca, ¿no?
Y muchas personas van a seminario cuando no son llamadas. Entonces, ¿cómo piensa usted que una persona podría saber si es llamada al ministerio? Hay dos formas que los hermanos que saben distinguen. Uno es el llamamiento interno y otro es el llamamiento externo. El llamamiento interno es cuando uno siente el deseo, ¿no? De servirlo. Para servir a Cristo hay que querer servir a Cristo. Esa es la primera evidencia que tenemos. Empieza ese deseo y uno lo reprime muchas veces. Pero una manera en que se apoya ese llamamiento interno y se hace más evidente es el externo, cuando la iglesia te invita a participar, sea a través de un oficio, anciano, diácono, un ministerio, o sea, cuando tu pastor te ve, digamos, el perfil que puedes llenar para irte al seminario, y la iglesia está de acuerdo con eso, pues eso es una evidencia, eso es una manera externa en que Dios te llama. Entonces hay que estar, la clave creo yo es estar atento a esas señales, ¿no? Primero a la inquietud que te empieza a nacer en ti y que se va, o más bien que no se va. Uno a veces lo hace o lo suprime, ¿no? Pero vuelve y vuelve y vuelve. Y la otra manera es que, te digo, la iglesia te llame, te invite, tu pastor te diga, oye, ¿por qué no te vas al seminario? Esa es una forma de entender que Dios te está llamando, ¿no? Porque sí, también, miren, hay gente que quiere, pero no es llamada. Y hay gente que es llamada, pero no quiere. Al final de cuentas, la gente que es llamada y que no quiere, Dios lo va a jalar y lo va a hacer que responda a ese llamado, ¿no? El que quiere, pero no es llamado, también tenemos que, dentro de las marcas que les decía yo, de un buen líder, es saber cuándo desistir. Tenemos que saber cuándo desistir. Y si yo quiero, pero pues no, me pongo muy nervioso cuando estoy hablando del público, o de plano cuando yo les he dicho a los hermanos, o cuando estoy dando alguna clase o algo, se me están durmiendo, ¿verdad? Pues ahí como que hay que decir, caray, a lo mejor si era siembra camotes, ¿verdad? No seminario cristiano, ¿verdad? Sí, curiosamente hay veces que las personas llamadas no quieren. Eso es muy común, ¿verdad? Sí. Nos negamos a eso. Muy bien, pastor. Hermanos, ¿alguna otra pregunta, algún comentario que quieran compartir con el pastor respecto al tema que hemos escuchado? Darle gracias al pastor Josué porque el hecho de decidir seguir a Dios, a su llamado, es porque Él ya te lo puso. Y en mi caso, pues yo he recibido críticas, pues ¿cómo a tu edad vas a empezar una obra? Sin embargo, yo tengo la certeza de que Dios, de tiempo atrás, me fue poco a poco equipando y estoy cierto que lo va a seguir haciendo. Entonces, uno no debe de asustarse por las contras que uno mismo piensa que van a impedir hacer un buen trabajo para la grey del Señor. Hay que hacerlo porque es un mandato. El llamado es un imperativo, no es opcional. Y no debe uno perder el tiempo en estar pensando qué dicen, qué no dicen,
sino en qué quiere Dios, qué te está ordenando. Y la sujeción a Dios es una manera de demostrarle a Dios nuestro amor. Y en el amor, que es el vínculo perfecto, pues Pedro 3 veces fue cuestionado por Dios: ¿sí me amas? Entonces el amor, la obediencia van de la mano para que realmente Dios vea que estamos dispuestos. He aquí, envíame a mí. Nada más agradecerle, Pastor Josué, de mi parte, este análisis tan cuidadoso. Gracias a Dios, hermano Arturo. Sí, el profeta, también el profeta Jeremías, ¿no? Quiso a veces apaciguar ese llamado. Y ahí en Jeremías 29 dice: pero yo sí digo, no lo recordaré ni hablaré más de su nombre. Esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente, encerrando en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo, pero no puedo. Es como un fuego que arde dentro de mí, no puedo contenerlo, ¿no? Y es lo que hablabas del llamado interno, ¿no? Por más que uno quiera apaciguarlo, no. Al contrario, más Así exacerba. es. ¿Alguien más, hermanos, que quiera comentar algo? Adelante. Adelante. Bueno, Juventino. Sí. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Julio. Sí, buenas noches, Josué. Yo creo que el llamado que es nuestro llamado es un llamado sobrenatural, y ese llamado que hace interno al corazón también es un llamado irresistible, porque es por medio de la gracia de Dios, no por los méritos que se tenga la persona. Y quizás la persona se sienta que no puede, o que se resista por algún tiempo, que él pueda ver muchos defectos como los tenemos, y que quizás no vamos a ser buenos líderes. Sin embargo, yo creo que este llamado, el llamado de Dios, cumple su fin por medio de su amor y su gracia, que nos vence y nos convence para que nosotros podamos servirle a Él. Así es, Julio. Así es. De acuerdo. Gracias, hermano Juve. ¿Alguien más, hermanos? Nada más. Muy bien. Pues si no hay más comentarios, no queda más que agradecer, pastor, por este tema que verdaderamente nos confronta, nos anima, nos lleva a depender más de la gracia de Dios y menos de nosotros. Y siempre en el ministerio exaltar el nombre de Cristo, porque Cristo es suficiente, Cristo es mejor, la gloria es para el Señor, ¿verdad? Entonces, gracias pastor por esta plática tan interesante, tan emotiva y tan desafiante, pero a la vez tan esperanzadora. Muchas gracias, pastor. Gracias, Y me hermano. gustaría invitar a algún pastor que esté presente, que quisiera orar para terminar este tiempo de edificación. No sin antes mencionar que la próxima semana continuamos. La próxima semana estará con nosotros, con el favor del Señor, el pastor Rafael Rodríguez de León, que estará compartiendo también un tema interesante sobre el oficial y su familia, la importancia que tiene la familia en la vida del líder, ¿verdad? Entonces, va a ser bueno. Sigan invitando a su iglesia, a sus líderes,
y todos nosotros pues, sintámonos muy motivados para estar aquí la próxima semana. Entonces, próxima semana, continuamos, 8 de la noche, y algún pastor que esté presente que quisiera orar para terminar, me gustaría dar oportunidad. Veo que hay varios pastores conectados, gracias a Dios. Mauricio Carrillo, Muy bien, agradece. vamos a orar. Doctor Arturo, adelante. Señor nuestro Dios, muchas gracias, Padre, que esta pandemia nos ha permitido tener un encuentro virtual con muchos hermanos, pastores, ancianos, líderes de diversos ministerios, autoridades eclesiásticas, y que está siendo una actividad del presbiterio por conducto del Ministerio de Educación muy enriquecedora, porque tú nos guías tanto en el querer como en el hacer, por tu buena voluntad. Gracias, Señor, y ahora prepáranos para el descanso en esta noche y estaremos, primero Dios, tu gracia, el próximo viernes en punto para la siguiente conferencia. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro precioso Salvador, te damos gracias. Amén. 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 Gracias, pastor. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Que pasen Hola, muy hombre. buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Dios bendiga, hermano. hermanos. Que Dios le bendiga. Bueno, Buenas noches a gracias. todos. Bendiga. bendiciones. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.